El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El arrebatamiento viene pronto. Cristo viene. Pero quiero compartir contigo algo. El tema de esto es cuando entré a una iglesia y sentí que ya no era la misma presencia de Dios. Así hay muchos. Entran a una iglesia y sienten que ya no es la misma presencia de Dios. Este testimonio es para que tú reflexiones, tú que amas a Dios, para que reflexiones sobre la santidad, la verdad y el temor de Jehová. Nunca pensé que llegaría el día donde tendría que sentarme en silencio dentro de una iglesia y preguntarme dentro de mí mismo: Señor, ¿qué pasó aquí? Yo crecí en el Evangelio Pentecostés desde pequeño. Desde niño escuché hablar del temor de Dios, de la santidad, de la oración, del ayuno y de la llenura del Espíritu Santo. Recuerdo servicios donde la presencia de Dios descendía tan fuerte que la gente lloraba sin que nadie los empujara. Había reverencia, había temor, había convicción. Nos enseñaban líderes metidos en la presencia de Dios y en la palabra que el altar era santo. Y nos enseñaban eso por la palabra. Nos enseñaban que no cualquiera podía tocar las cosas de Dios sin reverencia. Nos enseñaban que el evangelio no era para agradar la carne, sino para crucificarla. Aunque en una etapa de mi vida me aparté cuando era joven, Dios tuvo misericordia de mí. El Señor me volvió a traer a su verdad y a la santidad. Y mientras más buscas a Dios, más entendía algo: Dios no ha cambiado. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Comencé a buscar más de Dios, a estudiar más la palabra y a tomar en serio el llamado que sentía mi corazón ardiendo. Muchas veces pensaba como el profeta Samuel, porque Dios me dio muchos dones, pero me dio el don profético también. Y la Biblia enseña en 1 Samuel capítulo 3 versículo 19, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo he dicho a pastores: este pobrecito no va a ser un pastor. Y los pastores retan a Dios en su orgullo, los ponen como pastores, y ninguna palabra cayó al piso. Cayeron, desaparecieron, porque Dios, cuando ve un pastor arrogante, lo humilla. A los pastores se les ha olvidado que el pastor de pastores es Jehová. También dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 16 versículo 4: luego
que él llegó, Samuel, a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque cuando Samuel llegaba, la gente sabía que Dios hablaba. Y hay pastores que saben, tienen miedo que Dios hable y ponga todos sus pecados enfrente de todo el mundo. Y eso es lo que Dios hace. Dios no teme ningún pastor. Dios es Jehová, y cuando Dios se cansa de los pastores que siguen profanando a Dios, el altar, y siendo injustos, Dios envía el profeta. Pero cuando Dios envía un profeta, lo envía porque los pastores, por mucho tiempo que Dios le ha dado que se arrepienten, no se arrepienten, y ahora Dios tiene que disciplinar a los pastores. Vemos, porque cuando Samuel llegaba, la gente sabía que Dios hablaba. No era un hombre que buscaba fama. No era un hombre buscando plataformas. No era un hombre tratando de agradar a todos. Era un hombre que cargaba la presencia de Dios. Durante muchos años compartí la palabra con un pastor, amigo, que también venía del ambiente pentecostés. Por muchos años hablábamos la palabra, la santidad y del mover de Dios. Yo pensé que amábamos ambos, caminábamos hacia la misma dirección, pero un día algo comenzó a cambiar. Poco a poco comenzó a hablar diferente. Ya no hablaba tanto del arrepentimiento, ya no hablaba tanto de la santidad, ya no hablaba tanto de separación del mundo. Entonces escuché algo que nunca había escuchado antes. Una iglesia non-denominational. De la verdad, yo ni sabía lo que era non-denominational. En otras palabras, ¿qué es eso? What the heck? ¿Qué es non-denominational? Non-denominational. So tuve que ver con mis propios ojos lo que esto es. Algo que nunca había escuchado. Cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno está agradando a Dios, en la unción de Dios, uno nunca escucha de organizaciones, sistemas de hombres que no valen ni unción, ni poder, ni gloria. Yo no entendía qué era eso. Pero al principio parecía moderno, atractivo y más libre. Todo se puede hacer. Pero mientras más observaba, más sentía dentro de mí que algo no estaba bien. Era como si lamentablemente se estuvieran borrando el fundamento que antes era sagrado, como dice Salmos 11:3. Si los fundamentos fueran quitados, ¿qué ha de hacer el justo? Lo que antes llamaban santidad, ahora le llama el pastor legalismo. Lo que antes era reverencia, ahora el pastor lo llama religiosidad.
Y lo que antes era temor de Dios, ahora el pastor pone entretenimiento. Entonces recordé las palabras del apóstol Pablo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Comencé a visitar lo que es una iglesia supuestamente, entre comillas, non-denominational, iglesia sin nombre. Qué triste. Y comencé a visitar algunas reuniones y algo dentro de mí se quebrantaba cada vez más. Vi como muchos hablaban de Dios, pero amaban demasiado el mundo. Vi como el adulterio ya no se confrontaba. Pastor, ¿cómo permites el adulterio? El que se casa con la repudiada o repudiada comete adulterio. Vi líderes divorciados y vueltos a casarse, guiando congregaciones sin mostrar verdadero arrepentimiento. Vi cómo las personas con dinero eran tratadas diferente. Los ricos recibían atención especial, VIP, las primeras sillas, un cuarto especial. Los influyentes tenían acceso, no importa si no están llenos del Espíritu Santo, pero porque llaman mucha atención. Ponen gente corrompida porque tienen influencia. No importa si son brujos, los ponen porque llaman mucha influencia. Pero los que verdaderamente buscan a Dios y estaban llenos del Espíritu Santo, muchas veces eran ignorados o apartados porque no se sometían al sistema del hombre, no se postraban al hombre. Y yo jamás me postré al hombre, jamás me postré a un pastorcito que le ha dado la espalda a Dios. Entonces vino a mí entonces vino a mi mente este pasaje en Santiago capítulo 2, versículo 2 al 4. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa esplendida, y miras con agrado al que trae la ropa esplendida, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? Damas buscando dinero y damas buscando ¿qué puedo quitarle? ¿Qué beneficio le puedo quitar a esta gente que tienen dinero? Triste, pastorcito. Lo que más me impactó fue ver cómo cualquiera podía subir el altar. No importa si estaban endemoniados. Ya no parecía haber reverencia. Ya no parecía existir temor de tocar las cosas sagradas. Y recordé lo que ocurrió con Nadab y Abiú en Levíticos capítulo 10, 1 al 2. Nadab y Abiú ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca
les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Comprendí que Dios sigue siendo santo, aunque el hombre cambie. Pero lo más doloroso no fue eso. Lo más doloroso fue cuando empecé a citar la Biblia, lo que dice la Biblia, y muchos comenzaron a burlarse de mí porque el pastorcito defiende su sistema religioso y a sus líderes religiosos. Pastorcito puso una ley que siempre va a defender a sus líderes. No importa qué, los va a defender, aunque tenga que eliminar, como Caín eliminó a Abel. Comencé a ver, me llamaban legalista. Se reían cuando hablaba de santidad. Se molestaban cuando hablaba de obediencia. Y mientras más escritura mencionaba, más incómodos se ponían. Una vez salí de un servicio sintiéndome completamente solo. Recordé sentarme dentro del carro y preguntarle a Dios: Señor, ¿estoy mal? ¿Estoy mal yo? ¿O se perdió el temor de Dios? Y el Señor me recordó algo: la verdad nunca ha sido popular. Y me recordó la palabra de Dios donde dice Jeremías 20, capítulo 20, versículo 8 al 9, donde Jeremías mismo pasó lo mismo por sistemas religiosos que tenían profetas de Baal, le daban la espalda a Dios, odiaban, crujían los dientes cuando Jeremías hablaba la verdad de Jehová. Y dice: he sido escarnecido cada día, todos se burlan de mí. Y dije: no me acordaré más de él. Mas había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Dentro de mí, Jehová puso un fuego que no pude resistir. Y me lo sigue poniendo. Porque la verdad, el que está en la verdad, la unción del poder de Dios. Cristo dijo: muchas tribulaciones tendréis, pero yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Mas ay, Lucas 17:1, ay de aquel que se levanta con un pequeñito del Señor. También rechazaron a Jesús. En Juan 15, 18 al 19, dice: si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Con el tiempo comenzó a notar otras cosas peligrosas. El espíritu de Jezabel estaba siendo tolerado. Vi hogares fuera de orden. Vi manipulación. Vi mujeres humillando a sus esposos públicamente mientras los hombres permanecían callados por miedo o control. Vi líderes perdiendo discernimiento espiritual porque cambiaron la presencia de Dios por la aprobación de la gente. Cambiaron la presencia de Dios para postrarse a un pastorcito que es polvo, que un día va a morir y va a desaparecer. Y deshonraron al Dios que inspiró la palabra de Dios por medio de su espíritu. Honraron a Dios antes. Honraron al hombre antes que a Dios. Oh, el pastor es rico.
El pastor tiene muchas puertas abiertas. El pastor levanta muchas iglesias. El pastor es rebelde. El pastor le dio la espalda a Dios. Me burlo como se burlaban de mí. Me río. Non-denominational church. Me río. Todos los que terminan abandonando a Dios terminan cayendo en apostasía. Si tú estás escuchando esta palabra, tienes tiempo de arrepentirte de tu pecado. Tienes tiempo de volver al Dios de la palabra. Porque la profecía más segura no es en el año que dice el pastor. La profecía más segura es la palabra de Dios. Aquí no le podemos añadir ni quitar a la palabra de Dios. Profecías falsas. Profecías que se las lleva el viento. Profecías que hablan y tocan 5 segundos la emoción y todo el mundo regresa a su pecado rebelde contra Dios. Y recordé las palabras de Jesús a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel. Mira cómo las mujeres, yo vi en la iglesia non-denominational, las mujeres dominan los hombres afeminados. Lo más triste fue entender que muchos ya no defienden a Cristo, defienden al líder. Cristo dijo, hagan discípulos de mí, no del líder, de mí. Y enséñales que guarden todas mis palabras. Si alguien cuestiona algo con Biblia rápidamente, es atacado como yo fui atacado. No importa si el versículo está claro, te atacan. Te atacan para cubrir su pecado, porque han convertido la casa de Dios cueva de ladrones. Ya no es una casa de oración, ahora es un negocio, un sistema religioso. No importa lo que se diga en la palabra, lo rechazan porque son rebeldes, su corazón son duros, aman más al Dios mamón del dinero que agradar a Dios, no cargan su cruz. Y entendí algo muy fuerte. Cuando una iglesia comienza a idolatrar líderes, deja de discernir espiritualmente. Pero aún con todo lo que vi también trato conmigo. Porque el Señor me mostró que debía cuidar mi corazón. El dolor puede convertir a un hombre en alguien amargado si no permanece delante de Dios. Y entendí que la verdad debe hablarse con amor, con humildad y temor de Jehová. Si no quieres que tu corazón se dañe, huye de Egipto, huye de Egipto porque te vas a contaminar. Huye de Egipto. ¿Por qué tú crees que se hacen tantas injusticias a ti y solamente favorecen las familias acercadas al que se postra al sistema? Siempre van a poner un papelito, predica esto. No, cállate diablo, predícalo tú. Yo predico lo que Jehová me da. Quítate delante de mí, Satanás, con tus palabras torcidas, como en el libro de Mateos capítulo 4. Ellos dicen, no se somete, me someto a Dios, prefiero agradar a Dios antes que un pastorcito que conoció la verdad. Y entendí que la verdad debe hablarse siempre con amor. Efesios 4,
15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Hoy yo sigo creyendo que Dios tiene un remanente santo. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Un pueblo que no quiere entretenimiento vacío. Por eso siempre tienen que ir al encuentro, porque no son libres, nunca han sido libres, no tienen el evangelio completo. El apóstol Pablo dijo, no he rehusado de darles todo el consejo de Dios, pero él sabía que el pueblo era rebelde. Ni aún el apóstol Pablo era aceptado. Un pueblo que todavía ama un pueblo que ama a Dios, ama la oración, la santidad, la sana doctrina, el Espíritu Santo y la presencia verdadera de Dios. Porque llegará el día donde ya no importará quién fue famoso. Lo único que importa será quién permaneció fiel a Cristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así ha dicho Jehová.